¿Y si el asteroide que acabó con los dinosaurios impactara de nuevo? Este programa es una dramatización de tal acontecimiento. Está destinado a un público adulto. El espectador queda advertido. ¿Qué pasaría si el asteroide que acabó con los dinosaurios se estrellara hoy? Desaparecería toda la vida vegetal, los animales, los seres humanos, los edificios. Todo desaparecería. Se producen pequeños impactos continuamente. Más o menos una vez al año, en las capas altas de la atmósfera, sucede algo equiparable a una bomba atómica. ¿Puede salvarnos la tecnología? ¿O nos espera el mismo destino que a los dinosaurios? Llevaremos una existencia como la de Mad Max. La mayoría de nosotros no sobreviviría a un entorno como el de la Edad de Piedra. Al menos yo no. ¿Sobrevivirá la humanidad a la próxima extinción masiva? En Armagedón Animal. La voz de los muertos suena como la cascada de un torrente lejano. Lord Byron, 1821. Imagine que vuelve a casa una noche, enciende el televisor y ve esto en las noticias. Los científicos calculan que el asteroide tiene más de 9 kilómetros de diámetro, que es 9 aproximadamente... kilómetros de ancho, con un 99% de posibilidades de que impacte contra la Tierra. Una marea de refugiados está evacuando la costa este. Esto podría parecer ciencia ficción, pero algún día se hará realidad. Nuestro sistema solar está repleto de asteroides. En marzo de 2009, sin ir más lejos, nos libramos por muy poco de ser alcanzados por un asesino de 60 metros de ancho, lo suficiente para originar una explosión equivalente a la de una bomba termonuclear. En su mayoría no suponen un problema, pero la gravedad de los grandes planetas, especialmente la de Júpiter, altera su curso interponiéndolo con el de la Tierra, y algunos nos alcanzan. Hay marcas por todos lados. En 1908, un impacto arrasó 1.500 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia. En Arizona, hay un cráter de un impacto de meteorito de hace 50.000 años. Y en México, el impacto más catastrófico formó un gigantesco cráter hace 65 millones de años y destruyó por completo el reino de los dinosaurios en menos de 12 meses. Los científicos lo denominan la extinción masiva del Cretácico terciario. Ahora sabemos que el asteroide se estrelló en la península de Yucatán, en México. Hay un cráter de 160 kilómetros de diámetro. Levantó una enorme nube de polvo, arrojando materiales al espacio que volvieron a caer a velocidades increíbles. El hallazgo de este impacto en 1980 cambió totalmente la visión que tenían los científicos de nuestro mundo. Es un ejemplo de esos cambios paradigmáticos en los que cambia radicalmente la visión que tenemos de cómo funciona el mundo. Y no solo en la ciencia, también en la cultura. Deep Impact y Armageddon. Las dos se inspiran en conferencias, a algunas de las cuales he asistido, en la que los presentes escuchaban, veían lo que le había pasado al mundo antiguo y se preguntaban, ¿y si se estrellara ahora, qué haríamos? Si pasara lo mismo,
¿La raza humana sería destruida? ¿Quedaría en pie alguna huella de nuestra civilización? Sabemos que ocurrirá en algún momento. Es inexorable. En un futuro no muy lejano, se detecta un asteroide que atraviesa el cielo nocturno. En un primer momento solo se bautiza y se cataloga junto a otros miles de asteroides de nuestro sistema solar. Pero cuando se calcula su trayectoria, un inquietante descubrimiento se extiende por la comunidad científica. El asteroide se dirige a la Tierra. Al principio el hallazgo se mantiene en secreto, mientras los científicos hacen observaciones más precisas de la órbita del asteroide. Pero pronto salta la noticia. Los días siguientes toda la humanidad comprende que la totalidad de la vida en la Tierra ...2 millones de especies. Todo esto podría desaparecer en un instante. La predicción de que nos alcanzará y el aviso de que no es una falsa alarma será algo parecido a las fases por las que pasas cuando te dicen que tienes una enfermedad mortal y te quedan X meses de vida. Es decir, pasamos por las fases de negación y rabia y quizá antes o después la aceptación. A diferencia de los humanos, los dinosaurios no tenían la inteligencia para saber qué iba a pasarles y no pudieron prepararse. Pero nosotros podemos. La ciencia nos proporciona un detallado entendimiento de todo lo que ocurrirá. Incluso podemos hacer una estimación del número de personas que morirá en cada suceso. Y basándonos en eso, podemos estudiar lo que hay que hacer, cuántos recursos debemos emplear en este problema y qué similitudes tiene con otras amenazas. ¿Pero nos ayudará eso a sobrevivir? En la extinción del Cretácico terciario, los supervivientes fueron animales pequeños capaces de cavar en el barro para refugiarse. Para sobrevivir a este apocalíptico asteroide moderno, los humanos tendríamos que hacer lo mismo. Se inicia un esfuerzo titánico para construir refugios subterráneos a gran profundidad. Durante la Guerra Fría, se construyeron numerosos refugios para proteger a la gente de las bombas nucleares. Probablemente este tipo de cosas se llevarían a cabo en todas partes. Y habría que tomar decisiones difíciles sobre qué hacer, a cuántos se pueden salvar y cuántas cosas pueden llevar consigo. Y los que se refugien necesitarán agua y comida durante mucho tiempo. ¿Cómo va a haber alojamientos temporales para miles de millones de personas? ¿Cómo facilitarles la comida y el saneamiento? Habrá que movilizarse como nunca se haya hecho, pero a lo mejor es imposible. Los científicos determinan que el origen del enemigo está en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Una colisión espacial lo ha desviado hacia nosotros. La roca tiene casi 10 kilómetros de ancho. El mismo tamaño estimado que tenía el asteroide que acabó con los dinosaurios. A medida que se asume la realidad, familias de todo el mundo se preparan cada una a su manera. Contárselo a los niños y a los seres queridos es difícil. Cabría pensar que tenemos la tecnología para desviar al asteroide o para hacerlo estallar en el espacio exterior. Pero de momento, eso solo puede hacerlo el cine.
Con 7 meses por delante, los científicos intentan determinar el lugar del impacto. Las mediciones no son exactas. Los astrónomos no tienen una resolución perfecta, así que hay algo de incertidumbre. Una de las estrategias sugeridas sería colocar un transpondedor en el asteroide, una especie de GPS, que nos dijera con exactitud dónde está. Eso reduciría la incertidumbre. Se lanza un transpondedor de la NASA. Tras un complicado encuentro con el veloz asteroide, se posa. Alimentado por paneles de energía solar, el transmisor empieza a devolver sus coordenadas a la Tierra. Se traza el cálculo exacto de la trayectoria del asteroide. El objetivo es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, la ciudad de Nueva York. En los meses previos al impacto, las agencias gubernamentales trabajan denodadamente para evacuar la costa este de Estados Unidos. En la costa o cerca de ella viven más de 150 millones de personas y hay que trasladarlas a todas al oeste. Horribles atascos congestionan todas las carreteras que llevan al interior durante meses. La logística es una pesadilla. ¿Cómo se prepara uno para el final de la vida tal como la conocemos? Comienza la semana anterior al impacto del asteroide. El ambiente en todo el mundo es de creciente esquizofrenia. En algunas grandes ciudades, los manifestantes toman las calles acusando a los gobiernos del mundo de no hacer lo suficiente para evitar el desastre. Otros, resignados a morir, intentan disfrutar tranquilamente la última semana de sus vidas. Pero nadie puede escapar al reloj del juicio final, que conduce inexorablemente al olvido. ¿Y si el asteroide que acabó con los dinosaurios impactara de nuevo? Este programa es una dramatización de tal acontecimiento. Está destinado a un público adulto. El espectador queda advertido. La muerte se ha erigido un trono a sí misma. Edgar Allan Poe, 1831. ¿Qué pasaría si el mismo asteroide que acabó con los dinosaurios se estrellara contra nuestro mundo? ¿Desapareceríamos? Ya no es un asunto académico. En solo 3 días, un bloque de piedra del tamaño del Everest aplastará a la ciudad de Nueva York. El miedo se apodera de la raza humana en los días finales. No hay espectáculos, cine, ni acontecimientos deportivos. Solo las noticias. La continua retransmisión de los planes de evacuación, información para los refugiados y actualizaciones, minuto a minuto, del avance del asteroide. Los refugios subterráneos del gobierno ofrecen protección a muchos. Se han construido millares en los meses previos al impacto. Los científicos estiman que los dinosaurios desaparecieron en el lapso de 1 año. Los humanos que se refugien bajo tierra deben prepararse para permanecer ahí al menos ese tiempo. Las
últimas horas y minutos tocan a su fin. El asteroide, un asesino de casi 10 kilómetros de ancho, volando 10 veces más rápido que una bala, recorre el último tramo en un abrir y cerrar de ojos. En un instante, todo cambia. Sería algo cegador. Cuando un asteroide entra en la atmósfera de la Tierra, va a tal velocidad que brilla más que el Sol. Es una enorme bola supercalentada de aire y rocas. Esa es la faceta más peligrosa. Son ondas de un calor enorme que quemarían cualquier material, cada árbol o edificio, borrándolo a su paso. La ciudad de Nueva York es destruida por completo. La colisión es tan violenta que en 2 segundos, los 5 distritos son engullidos por un agujero de 60 kilómetros de profundidad. Todas estas rocas y escombros, aplastadas y calentadas por la violenta colisión, estallan con la energía de 100 millones de bombas de hidrógeno. Todos los escombros expulsados fuera del cráter atraviesan la atmósfera a tal velocidad que se ponen al rojo, brillantes e incandescentes. Bajo una colosal nube en forma de hongo, un nuevo asesino sale despedido de la zona cero. Una onda expansiva de rocas vaporizadas. Lo mismo ocurrió cuando el asteroide se estrelló en Yucatán hace 65 millones de años. Los científicos creen que una pared de vapor de roca súper recalentado se precipitó hacia el noroeste tras el impacto. Todos los animales a los que alcanzó en campo abierto, incluidos los dinosaurios, ardieron vivos. Ahora todo lo que hay en un radio de 800 kilómetros desde Nueva York, desde Roanoke hasta Cleveland o Quebec, es derruido por la onda expansiva. El muro de llamas a 1000 grados avanza por los campos 2 veces más rápido que un tornado, arrasando casi todo lo que encuentra a su paso. Habría más posibilidades si no se está en línea recta, porque esta onda de energía envolverá la superficie y avanzará por encima. Si es impulsada por encima de una colina, se podría sobrevivir debajo. Pero no hay escapatoria en la línea recta del impacto. La onda expansiva tardaría 1 hora en enfriarse y disiparse, pero no habría descanso. Una onda devastadora ya estaría barriendo el globo. Solo ha pasado 1 minuto desde el impacto. Otra hermosa puesta de sol para los que están al otro lado del mundo, en Asia y Australia. Pero todo lo que hay en la superficie de la Tierra está condenado a desaparecer en esta guerra total contra la humanidad. En el noreste de Estados Unidos, justo después de la onda expansiva, un inmenso terremoto avanza haciendo temblar la corteza de la Tierra en todas direcciones. Un impacto de esta escala libera tanta energía que una onda de compresión atravesaría toda la Tierra y provocaría muchos movimientos, prácticamente un terremoto global. Temblaría toda la superficie de la Tierra. Se cree que el asteroide de la época de los dinosaurios generó un terremoto de magnitud 13. Pero como entonces no había edificios que derribar, los temblores serían aterradores, pero no demasiado letales. En este desastre, los edificios más viejos de todo el mundo caerían al suelo, provocando muertos y heridos en masa.
Solo las técnicas de construcción modernas aseguran que algunos queden en pie. Para los que no viven en el noreste de Estados Unidos, este terremoto es el primer gran reto a su supervivencia. Una hora después no queda un lugar que no haya sido afectado por el impacto. Todo el noreste de Estados Unidos está envuelto en la nube con forma de hongo más colosal que haya conocido la Tierra. Y esto no es más que el principio. Lo más letal en la extinción de los dinosaurios no fue la explosión inicial, sino la reacción en cadena que provocó. Los que sobrevivieron al impacto del asteroide sufrirán muy pronto una lluvia de fuego. Actualmente los científicos han catalogado más de 6.000 objetos próximos a la Tierra. Son asteroides cuyas trayectorias por el sistema solar se cruzan con la órbita de la Tierra. ¿Cómo localizan los científicos estos asteroides potencialmente letales? Depende de dos cosas muy importantes: un buen telescopio y muchísima paciencia. Hay telescopios desplegados por todo el mundo. Muchos de ellos son automáticos y los astrónomos están explorando el cielo constantemente. Los asteroides suelen ser muy oscuros, pero son objetos en movimiento y comparando dos fotos de la misma parte del cielo, cualquier objeto que se mueva en relación con las estrellas probablemente está orbitando. Estos astrónomos son la primera línea de defensa ante un posible impacto catastrófico de un asteroide. ¿Y si el asteroide que acabó con los dinosaurios impactara de nuevo? Este programa es una dramatización de tal acontecimiento. Está destinado a un público adulto. El espectador queda advertido. Es la peor pesadilla del mundo hecha realidad. La misma catástrofe que aniquiló a los dinosaurios nos ha ocurrido a nosotros. Al mundo parece quedarle solo un hilo de vida. Nadie tiene garantías de sobrevivir. Unas horas después de que un asteroide del tamaño del Everest aplastara la ciudad de Nueva York, hay millones de muertos. Las plantas, los animales, todo desaparecería de la costa este. Como si se cogiera un borrador y se borrara. Desaparecería toda la vida vegetal, los animales, los seres humanos, los edificios, las carreteras, los aeropuertos, los ferrocarriles. Todo desaparecería. Para aumentar la destrucción de Norteamérica están las explosiones en el aire. Fragmentos de rocas y escombros que se desplazan tan velozmente por la atmósfera que estallan. Las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre ellos son mayores que su energía. Se hacen añicos y al moverse tan rápidamente explotan en la atmósfera. Los científicos saben que pueden darse estas explosiones gracias a la investigación de un suceso similar en Tunguska, Siberia, en 1908.
Fue una explosión muy grande, equivalente a una enorme explosión nuclear. Provocó una onda expansiva que arrancó los árboles en un área de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Hemos elaborado modelos de lo sucedido para comprender la física de lo ocurrido. Y en mi opinión, un impacto grande crearía muchos impactos secundarios. 4 horas después del impacto, la destrucción de Nueva York y sus alrededores palidece cuando se compara con lo que está a punto de suceder. Imaginemos en esa cantidad de roca en un agujero de casi 200 kilómetros de profundidad. Todo ese material es lanzado al espacio. Todo. Desde las rocas más grandes a las partículas de polvo. Billones y billones de rocas y escombros incandescentes caen sobre la Tierra. Una lluvia de fuego global que recalienta el aire como un horno. Hace 65 millones de años, los científicos calculan que las temperaturas pudieron subir de 275 a 550 grados en cuestión de horas. Los bosques se calcinaron hasta las raíces, el fuego lo invadía todo. Fue el episodio más destructivo de la extinción de los dinosaurios. Se cree que todos los bosques de la Tierra se quemaron al final del Cretácico. Eso es lo que deberíamos esperar, que América del Norte ardiera de punta a cabo, de oeste a este y de este a oeste. Todas las centrales eléctricas y las refinerías de carbón arderían. El petróleo se quemaría. Ya no quedaría gasolina. Todas las ciudades se quemarían. Han pasado 6 horas desde el impacto. La mayor parte del mundo es un infierno. Los monumentos de nuestra civilización son incinerados. Lo que tardó miles de años en crearse es barrido en unas horas. Ningún ser humano puede sobrevivir en la superficie. Si tiene el tamaño del que mató a los dinosaurios en la extinción del Cretácico terciario, hay que estar bajo tierra. Nada de edificios o casas de ladrillo. No pasará como en Los Tres Cerditos, que esperas que el ladrillo impida pasar al lobo malo. Hay que estar refugiado bajo tierra. El refugio ideal ante el impacto de un asteroide no se diferencia mucho de los refugios atómicos construidos durante la Guerra Fría. Debe ser profundo, a unos 3 metros de la superficie. Debe tener sus propias fuentes de energía y abastecimiento de agua. Hay que filtrar el aire del exterior. Y un sistema eficaz de saneamiento es clave. Sin ser conscientes de ello, los supervivientes hacen bajo tierra lo mismo que sus antepasados mamíferos 65 millones de años antes. Entonces, los mamíferos primitivos, la mayoría del tamaño de pequeños roedores, se refugiaron en madrigueras, cuevas y otros reducidos espacios protegidos. Y a nosotros nos protege la misma estrategia en este apocalipsis. Los supervivientes, encerrados bajo el suelo, están a salvo. ¿Pero por cuánto tiempo? Ocho horas después del impacto, las grandes reservas de la vida salvaje se consumen entre llamas. Los incendios de proporciones bíblicas engullen a millones de hectáreas y millones de animales. Y como en la catástrofe que mató a los dinosaurios, a mayor tamaño, peor destino. En la extinción del Cretácico terciario, no sobrevivió nada sobre la Tierra que pesara más de 5 o 10 kilos. Los animales grandes necesitan mucha energía. Entonces fueron los dinosaurios. Ahora podrían ser los grandes mamíferos. Todas las especies grandes que ya están al borde de la extinción se habrán perdido para siempre. Los elefantes, por ejemplo, tienen un embarazo de 2 años para parir una sola cría. Les costaría muchísimo recuperarse si algo redujera su número. El mundo arde durante interminables días.
dejando un paisaje chamuscado y negro. La luz del sol que da la vida no puede atravesar tanto humo, hollín y escombros en el aire. La luz se apaga en el planeta Tierra. ¿Y si el asteroide que acabó con los dinosaurios impactara de nuevo? Este programa es una dramatización de tal acontecimiento. Está destinado a un público adulto. El espectador queda advertido. Noche, las tinieblas de la luz. Y vida, las tinieblas de la muerte. Algernon Swinburne, 1865. ¿Podría sobrevivir la humanidad al asteroide que aniquiló a los dinosaurios? 7 días después del impacto, la respuesta sigue siendo muy dudosa. Lo que queda de la humanidad está a salvo en refugios subterráneos. Pero en los meses venideros, la superficie de la Tierra estará envuelta en oscuridad. Y eso podría bastar para que la raza humana muriera de hambre. Así ocurrió hace 65 millones de años. Miles de millones de dinosaurios fueron calcinados por las llamas del impacto. Pero la extinción, la erradicación de todos los individuos de una especie, llegó probablemente cuando la comida de la superficie desapareció entre las tinieblas. Finalmente, los dinosaurios murieron de inanición. Nuestra inteligencia y capacidad para afrontar los desastres nos ayudará a conjurar este destino, pero no sin dificultades. Una cosa es bajar al sótano a pasar la noche para escapar de un tornado, por ejemplo. Pero vivir bajo tierra en un refugio o en una cueva durante varios meses es algo muy distinto. Hacen falta enormes recursos de comida, agua, saneamientos, atención médica. Mientras lo que queda de la humanidad lleva una precaria existencia bajo tierra, la superficie del planeta que conocemos muere. Un mes después del impacto, la Tierra es un mundo fantasma que sigue cambiando en la oscuridad. Los cambios más notables se producirían en la atmósfera y en los mares. Debido a la diferencia de calor que alcanza ahora la Tierra con respecto al de antes, el actual sistema de corrientes oceánicas cambiaría completamente. El clima es increíblemente riguroso y totalmente impredecible. Algunos lugares son enterrados por implacables ventiscas. Otros sufren lluvias torrenciales que caen durante días. Si no había monzón, ahora sí. Donde llovía mucho, ahora no llueve. Donde antes no llovía, ahora no para. Algunos desiertos florecen y algunas selvas se secan. Pero al final, el humo se disipa. 12 meses después del impacto, el Sol asoma entre las nubes. Hace 65 millones de años, el Sol regresó a un mundo sin dinosaurios. Todos habían muerto en menos de un año. Afortunadamente, la mayoría de los científicos cree que si la Tierra sufriera el mismo impacto ahora, una parte de la humanidad sobreviviría al año de oscuridad. En prácticamente todos los casos, los refugios subterráneos marcarían la diferencia. Los supervivientes saldrían a la superficie de un mundo totalmente destruido por el impacto y sus consecuencias. Las ciudades del planeta han desaparecido.
No hay electricidad, teléfono ni radio. Los coches no sirven de nada. La electrónica solo es basura. La humanidad ha vuelto a la edad de piedra. Llevaremos una existencia como la de Mad Max. Habrá que cavar para coger latas de comida para perros o lo que sea. Si la humanidad logra escapar de la extinción tras un impacto, solo significaría que ha sobrevivido. No tiene por qué haber tecnología. Las personas mejor adaptadas a este mundo no tienen por qué ser las que antes tenían más éxito. Nos gusta pensar que los supervivientes serán gente de una gran ciudad que se ha metido en un refugio de las afueras de Chicago, Nueva York, París o sitios así. Es mucho más probable que sea muy poca gente que haya estado muy lejos del lugar del impacto con un estilo de vida poco tecnológico. No tienen que adaptarse a vivir sin tecnología porque llevan tiempo sin ella. Refugiándose bajo tierra, la humanidad ha logrado sobrevivir a los días oscuros del Armagedón. Pero quedan muy pocos y no hay un camino claro para sobrevivir en este mundo duro y extraño. Con tanto espacio vacío para que lo ocupe la vida, también debemos pensar qué animal sería el más beneficiado por este desastre. Hace 65 millones de años, los mamíferos prosperaron en el periodo posterior al impacto del asteroide. Como pasa con todo en la vida, cuando uno sufre, otro se fortalece. Puede que ahora un conjunto de especies totalmente nuevas evolucione para aprovecharse de la desaparición de la civilización humana. Creo que estamos en el callejón de las ratas, donde los muertos perdieron sus huesos. Thomas S. Eliot, 1922. Cuando los dinosaurios fueron aniquilados por el impacto de un asteroide, nuestros antepasados remotos lo aprovecharon y repoblaron el mundo lentamente. Fue el amanecer de la era de los mamíferos. Ahora, miles de años después de que el impacto de otro asteroide arrasara el planeta Tierra, desplazando a los humanos de la cima de la cadena alimentaria, ¿qué especie puede llenar este hueco hasta que los humanos se recobren? Las ciudades en ruinas abandonadas por el hombre pueden convertirse en un hábitat importante. Las veríamos prácticamente cubiertas por plantas y árboles dominadas por los animales que ya están en ellas. Algunos microorganismos podrían incluso desarrollar habilidades especiales para vivir en estos lugares. La evolución puede hacer cosas extrañas. Es imposible predecirlas, pero podrían pasar montones de cosas raras en los restos de las ciudades. Como en la de los dinosaurios y prácticamente todas las extinciones masivas, los insectos no tardan en renacer. Una especie sería particularmente abundante en las ciudades: las cucarachas. Las cucarachas aparecieron hace 350 millones de años. Han sobrevivido a 4 extinciones masivas. No hay razón para que esta vez sean derrotadas. Todo lo contrario. Con restos de sobra para alimentarse y menos competencia, se convierten en gigantes. Las cucarachas más grandes de nuestro tiempo miden solo de 3 a 5 centímetros de largo. Estas pueden alcanzar 30 centímetros o más. Aún así, no pueden hacerse con el control. Los insectos han tenido esta oportunidad muchas veces en el pasado. Después de la extinción del Cretácico terciario, sobrevivieron muchos insectos, pero no se convirtieron en los animales dominantes del planeta. La estructura corporal de los insectos, la naturaleza de lo que hace las veces de esqueleto, limita su tamaño. Como en el pasado, tienen una función más importante que cumplir.
alimento para animales más grandes. Hace 65 millones de años, los insectos eran el alimento fundamental de unos animales parecidos a los roedores, algunos de los cuales con el tiempo evolucionarían hasta nosotros. Podemos esperar algo similar en este desastre moderno. Así que nos sacude esta horrible desgracia y elimina a todos los grandes mamíferos, los bellos y simbólicos. ¿Y qué nos queda? Las ratas. ¿Quién lo diría? Las malditas ratas. Los roedores están adaptados a una evolución rápida y después de un gran impacto es lo que hace falta. Hay que evolucionar rápidamente porque ahora hay muchas puertas por abrir. En el periodo posterior al impacto, las ratas aumentarían mucho de tamaño, casi tan grandes como los perros. Pero una floreciente población de roedores atraería inevitablemente a sus propios depredadores. De todos es sabido que las aves sobrevivieron a la extinción del Cretácico terciario y son el único linaje de dinosaurios que ha perdurado. Su tamaño, diversidad y hábitos alimentarios contribuirían a que también superaran este impacto. Las ciudades vacías son un abundante terreno de caza para ellas. Las ciudades son complejos entornos tridimensionales. Se pueden considerar equivalentes mecánicas de los bosques y los cañones. Y a los animales que se mueven en 3 dimensiones, debe irles muy bien en ellas. Así que imagino que en las ciudades vacías del futuro posterior al impacto, los halcones serían los mayores depredadores, porque pueden ver todo lo que se mueve por el suelo. Los halcones acechan a las ratas superdesarrolladas desde el aire. Mientras la población de humanos se recupera lentamente, insectos, roedores y aves disfrutan de un breve periodo de prosperidad. Ante tal extinción, la humanidad se reduciría a unos puñados o incluso a un solo grupo de gente en algún lugar. Y después, a medida que recolonizaran el mundo, su número no sería muy grande. Pero finalmente la humanidad se reconstituirá. Es imposible predecir cómo serían sus vidas, pero casi con certeza se preguntarían una cosa. ¿Sus antepasados pudieron haber hecho algo para prevenir el Armagedón? Despierta, levanta o yace para siempre. John Milton, 1667. Desde la década de 1980, los científicos han investigado el desastre que aniquiló a los dinosaurios. Los devastadores efectos que sufrió nuestro planeta se conocen bien. Esta investigación fue importante, porque ahora sabemos que se volverá a repetir en algún tiempo futuro. Y empezó la búsqueda de asteroides asesinos en nuestro vecindario celeste. El número de asteroides conocidos sigue creciendo, no porque haya más de los que creíamos, sino porque tenemos más tiempo para buscarlos. Ninguno de los asteroides hallados hasta el momento tienen trayectorias de impacto, pero como cabe esperar, hay muchos que pasarán a nuestro lado silbando. El más notable es un asteroide llamado Apophis, que se acercará mucho a la Tierra en 2029, y la NASA lo vigila estrechamente. Hay 2 estrategias principales para prevenir un impacto: destruir el asteroide o cambiar su trayectoria. Pero pronto se descartó la destrucción del asteroide con armas nucleares. Quizá lo que menos nos convenga sea volarlo, porque si un asteroide de 1 millón de toneladas se dirige hacia ti y lo destruyes, lo que tienes es 1 millón de toneladas de fragmentos dirigiéndose hacia ti.
Si conviertes un gran asteroide en 1 millón de fragmentos, habrá 1 millón de explosiones nucleares por toda la atmósfera de la Tierra. ¿Eso es mejor o peor? No lo sé. Desviar el asteroide de su trayectoria es la única opción viable. Irónicamente, las armas nucleares también pueden usarse para esto. La detonación de una cabeza nuclear cerca del asteroide debería bastar para sacarlo de su rumbo. Empujaría una masa en una dirección y la masa principal del asteroide en la opuesta. Una técnica similar es emplear un golpeador cinético, un enorme bloque de metal lanzado de forma que su trayectoria colisione con el asteroide. Es una fuerza muy pequeña, pero si se ejerce en el punto adecuado, puede cambiar la trayectoria lo suficiente para desviarlo. Se impacta una masa y forma un cráter. El cráter del asteroide expulsa materiales y lo impulsa en la dirección contraria. Un método más elegante es usar un tractor gravitatorio. Una nave espacial enviada al encuentro con el asteroide. Increíblemente, su propia gravedad bastaría para remolcar suavemente al asteroide fuera de su rumbo. Hace falta un sistema de propulsión para esa masa, pero no hay que amarrarla a nada. Es la gravedad la que une la masa al asteroide y muy gradualmente va cambiando el rumbo, tirando de ella muy despacio. Pero llevaría años. Pero todas estas tácticas de desvío dependen de una sola cosa: tiempo. Hasta la más prometedora de las estrategias necesitaría al menos 20 años para dar resultado. Es como ir en el coche por la autopista. Si ves que hay un problema a lo lejos, solo necesitas un leve giro del volante. Si te pasa algo justo delante, hay que virar bruscamente. Lo mismo pasa con el asteroide. No queremos que vire bruscamente. La inteligencia es nuestra mayor ventaja. Gracias a ella podemos predecir cuándo podrá azotar nuestro planeta un desastre devastador, dándonos tiempo para prepararnos. Los dinosaurios no tuvieron esa ventaja. Si un asteroide se dirigiera hacia nosotros, ¿nos llevaría a la extinción en algún momento del futuro como a los dinosaurios? Solo el tiempo lo dirá.